Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos en otro nuevo video y en esta ocasión les voy a enseñar el método que yo utilizo para germinar semillas de cactus. Este método ya lo he comprobado yo, así que vamos a empezar por los materiales. Lo primero que necesitamos es conseguir esta piedra volcánica llamada tepojal. Vamos a utilizar piedras de 2 a 5 milímetros. Para conseguir estas piedras tenemos que usar una coladera y separar las piedras grandes de las piedras pequeñas. Una vez separadas estas piedras, vamos a volver a utilizar otro filtro, pero ahora con una coladera más fina para separar el polvo. Bueno, aquí tenemos ya el tepojal separado, ya tenemos las piedras de 2 a 5 milímetros y simplemente vamos a separar el polvo con una coladera un poco más fina. Después nos vamos a quedar con un polvo que no debemos tirar, ya que ese polvo lo podemos usar como una última capa en nuestro sustrato para que las semillas puedan retenerse mejor y puedan tener un poco más de humedad. Pero bueno, también esto es opcional. Después tenemos que usar tierra de hojas. También la tierra de hojas la tenemos que separar con una coladera. La tierra de hojas también es conocida como tierra de monte y podemos utilizar composta o tierra negra. También es importante cernirla bien por una coladera muy fina, ya que los trozos grandes generalmente son los que causan la aparición de muchos hongos y los hongos son los principales patógenos por los cuales nuestras plántulas de cactus llegan a morir. Bueno, una vez separados nuestros materiales, nos quedarán de la siguiente manera. Para mezclarlos vamos a utilizar la siguiente proporción: 70% mineral y 30% orgánico. Es decir, 70% de tepojal y 30% de tierra de hoja. También podemos utilizar un poco más de tierra de hoja, por ejemplo un 40% y un 60% de tepojal. O también puede ser menos, por ejemplo un 20% orgánico y un 80% mineral. Pero que se mantenga dentro de ese rango, que no pase de 40% de orgánico, pero tampoco que sea tan poco como un 20% de orgánico. Lo ideal sería un 30% y es lo que yo utilizo y lo que a mí me ha funcionado. Una vez mezclado todo el sustrato, lo introduciremos en una bolsa de plástico y lo vamos a humedecer. Porque el siguiente paso es introducir el sustrato en el horno de microondas. ¿Y para qué vamos a introducir el sustrato en el microondas? Bueno, vamos a esterilizar el sustrato con el calor del microondas, ya que en el sustrato, principalmente en la materia orgánica, vienen por ahí algunos patógenos, algunos hongos, que con la humedad generan hongos. Entonces vamos a matar cualquier organismo, vamos a matar a todos los hongos con el calor y con el vapor que se empiece a generar adentro de la bolsa. Eh, Esto va a ser muy importante porque de esto depende que nuestro sustrato quede completamente limpio y ya no tendremos que usar, por ejemplo, fungicida o algún material químico, y simplemente podemos limpiar nuestro sustrato calentándolo bien a través del horno de microondas. Vamos a utilizar doble bolsa porque se nos puede romper ya que el sustrato sale muy caliente, y no la vamos a cerrar. Le vamos a dejar una pequeña respiración simplemente para que no reviente la bolsa. Después vamos a utilizar el polvillo, también lo vamos a meter. También está lavado y enjuagado para quitarle las impurezas. Y también está humedecido y esa es la consistencia que tiene. El polvillo es opcional utilizarlo y simplemente se utilizaría como última capa al final de nuestro sustrato para poder retener a las semillas. Y bueno, también utilizamos, también sería opcional, piedras un poco más grandes de 2 a 3 centímetros. También fueron lavadas y también están humedecidas. Bueno, una vez hecho todo esto, ahora sí pasamos al horno de microondas. Y aquí el tiempo que le vamos a dar va a ser de 10 minutos por un litro de sustrato. También esto depende de la potencia de nuestro microondas, pero digamos que esta es la medida estándar. También si no tenemos horno de microondas, pues podemos usar una olla express o una simple olla con una tapa, poner el sustrato bien humedecido y hervirlo durante, no sé, 2 horas aproximadamente. Una vez salido
sustrato del microondas. Así es como se ve. Y lo vamos a dejar reposar mientras se enfría en un lugar fresco. Después vamos a preparar nuestros recipientes. Yo utilizo estos recipientes de plástico que, por ejemplo, son utilizados aquí en México para cócteles y para miel. Bueno, van a tener que conseguir estos recipientes y van a tener que realizarles unos agujeros. Yo realizo los agujeros calentando un desarmador y simplemente lo coloco al fondo del recipiente, y de esta forma se hacen los agujeros fácilmente. Después, este paso es muy importante, debemos de desinfectar bien las semillas de cactus. Para esto vamos a utilizar un bote donde vamos a realizar la mezcla. Vamos a utilizar una coladera muy fina donde se van a retener las semillas y vamos a enjuagar las semillas. También cloro y agua potable. Y también vamos a necesitar tener nuestras semillas a un lado. Para realizar la mezcla de desinfectante vamos a utilizar 7 mililitros de cloro por 100 mililitros de agua. El cloro, pues yo utilizo Cloralex, y el agua pues es el agua potable, el agua que utilizamos para beber y el agua con la que preparamos nuestros alimentos. Bueno, una vez teniendo estas dos sustancias, las vertimos en el recipiente y vamos a realizar la mezcla. También en ese mismo momento vamos a introducir las semillas y vamos a enjuagarlas un poco. Yo estoy utilizando la cola de una cucharita para enjuagarlas un poco, y después vamos a dejarlas reposar durante 3 o 5 minutos para que queden bien desinfectadas, ya que la pulpa que tienen las semillas puede también generar hongos, y de nada sirve que limpiemos nuestro sustrato si las semillas están sucias. Entonces es muy importante que queden bien limpias las semillas para que no generen hongos. Una vez limpias las semillas, vamos a seguir preparando nuestro recipiente. En este caso también es opcional. Yo introducí una capa de 2 centímetros de piedras grandes de 2 y 3 centímetros, aproximadamente el tamaño de las piedras. Después viene la capa de sustrato como tal, la capa que ya hemos preparado anteriormente, y así es como se vería desde arriba. Desde esta capa ya podemos arrojar superficialmente las semillas, pero, y esto es opcional, podemos agregar una capa de polvillo de tepojal del inicio, o también una capa muy fina de peat moss, pero la capa fina de peat moss no la recomiendo tanto. Bueno, ahora sí vamos a proceder a humedecer todo nuestro sustrato dentro del recipiente. Para esto vamos a utilizar un método de riego que se llama riego por inmersión. Vamos a conseguir un bote más grande donde vamos a colocar nuestros recipientes con el sustrato. Vamos a llenarlo aproximadamente a la mitad, y nuestro sustrato adentro del recipiente poco a poco se irá hidratando desde el fondo hasta la superficie. Lo vamos a dejar ahí aproximadamente unos 20 minutos, 15 minutos, dependiendo de cómo nos haya quedado nuestra mezcla. Se humedecerá más rápido y vamos a usar agua potable o fungicida en caso de que queramos saltarnos el paso del microondas. Después en este paso es donde debemos arrojar las semillas de forma superficial. No las vamos a enterrar, simplemente van a quedar arriba en la superficie, y vamos a realizar un riego por aspersión con la ayuda de un atomizador, también con agua, y si queremos saltarnos el paso del microondas lo podemos hacer con fungicida. De esta forma las semillas quedan hidratadas desde la parte de abajo por el riego con inmersión, y también quedan hidratadas de la parte de arriba con el riego por aspersión. Y bueno, aquí estas son imágenes demostrativas, y así es como nos queda al final. Podemos apreciar las semillas de color negro con el sustrato bien humedecido, tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba. Y ya simplemente queda poner el sustrato en algún lugar muy iluminado y con buena temperatura. No tiene que estar al sol directo, porque si no, literalmente se cuecen las plántulas. Este es un ejemplo, es un semillero que yo realicé,
Y en este semillero de última capa le puse el polvillo de tepojal. Como les decía y hacía mucho énfasis, es opcional. Simplemente va a servir para retener a las semillas, para que puedan tener un poco más de humedad y para que las raíces puedan enterrarse de una mejor forma. Después de 2 semanas, así es como se ven las plántulas, utilizando el mismo sustrato que preparé en este video. Como pueden ver, germinaron perfectamente. También este es otro ejemplo, son Pherocactus hystrix. En este modo de experimentar, utilicé una fina capa de peat moss en la última capa. Es una capa de peat moss de aproximadamente 1 milímetro. Y bueno, así es como utilicé la capa. Con una cucharita simplemente hay que esparcir bien. No debe de quedar muy grueso. De hecho, esto no lo recomiendo tanto. Simplemente lo hice para forma de experimentar. Pero si lo hacen, que sea una capa muy muy fina. Y tampoco es tan necesario. Sin esta capa también las semillas germinan perfectamente. Y ahí les estoy dejando los ejemplos. Y bueno, solamente como última recomendación, les digo que deben de dejar los recipientes en un lugar muy muy cálido, pero que también a la vez esté bien iluminado, pero no a luz directa, porque si no se cuecen literalmente las plántulas. Les voy a dejar un ejemplo si encuentro de cómo se vería más o menos una plántula quemada por el sol o literalmente hecha caldo. Recuerden que los recipientes deben ir tapados herméticamente con una tapa. En mi caso yo tengo los recipientes en la sombra, pero es un lugar que sí está bien iluminado. También en el lugar donde los tengo les da el sol directo durante 2 horas. En ese caso yo utilizo estas hojas de papel junto con un plástico blanco para hacerla de filtro y que el sol no queme las plántulas y que no eleve demasiado las temperaturas. Al estar cerrado el recipiente con el sustrato, no será tan necesario volverlo a humedecer después de un tiempo, pero sí lo debemos hacer si es que notamos que la última capa del sustrato empieza a secarse. En ese caso sí deberemos realizar un pequeño riego con la ayuda de un atomizador, pero solo si notamos que la última capa del sustrato empieza a secarse. No, esto ya va a depender de cuánto tiempo dejemos destapado nuestro recipiente y también va a depender de la temperatura que esté en nuestros recipientes. Y bueno amigos, esto de mi parte sería todo. Espero que les haya servido. Cualquier duda o sugerencia me la pueden dejar en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo video.